Queridos amigos, queremos darles la bienvenida a este primer gran tema denominado pensamiento educativo. Esta sesión es parte del curso de Filosofía de la Educación. El objetivo que tenemos en esta sesión es explicar el desarrollo del pensamiento educativo a lo largo de la historia. Y vamos a ver en qué momento la ciencia toca las puertas de la educación. Una de las preguntas que habíamos dicho que íbamos a responder era el fin educativo. ¿Cuál es el fin educativo? Y esta pregunta se la ha realizado el ser humano a lo largo de la historia. Es así que estamos presentando en este primer cuadro 5 categorías diferentes. Tenemos el sistema tradicionalista, el sistema conductista, el sistema romántico natural, el sistema cognitivo y el sistema cognitivo social. Vamos a hacer una comparación de todos estos partiendo del criterio que se llama meta o fin educativo. Para la educación tradicional, el fin último de la educación debía ser una educación religiosa. Una educación religiosa basada en el pensamiento metafísico, con una orientación humanista, obviamente. Hasta este momento, la ciencia no había tocado las puertas de la educación. Ya por los años 30 más o menos, la ciencia toca las puertas de la educación y aparece el conductivismo. Con algunos representantes que mencionamos acá, como Pavlov, Skinner, que son los más conocidos, pero el fin último de la educación dentro del conductismo era moldear la conducta técnico-productiva del ser humano. Estamos en el tiempo en el cual aparecen las grandes fábricas y estas demandan de recursos humanos capacitados para hacer actividades específicas dentro de la cadena de producción. En este mismo tiempo se implementa el relativismo ético. ¿Sí? Este fin o esta meta educativa también da respuesta a otros elementos como el concepto de desarrollo, el contenido curricular, la relación entre el maestro y el estudiante, la metodología que tenía que emplearse y obviamente el sistema de evaluación que tenía que emplearse. Todos estos elementos van a ser explicados a lo largo del curso. Pasamos a la siguiente revolución educativa, vamos a decir, o educación en el pensamiento, revolución en el pensamiento educativo, y aparece el cognitivismo. Otra vez la ciencia toca las puertas de la educación y los estudios del cerebro empiezan a tomar rumbo y aparece la propuesta o el paradigma cognitivista. Este paradigma está concentrado en los procesos cognitivos, está concentrado en la inteligencia. Es así que la meta, el fin educativo último, es generar espacios, generar actividades, las cuales permitan el acceso de las personas a niveles intelectuales superiores. Si comparamos esta forma de pensar de la educación con el conductismo, vamos a ver que hay una diferencia abismal, puesto que en el conductismo el fin último era moldear la conducta, aquello que se podía observar. Y es en este tiempo que aparecen los uniformes de los colegios, ¿no? Todos tenían que tener el mismo uniforme, todos tenían que llegar a la misma hora, todos tenían que tener el mismo peinado, vamos a decirlo así, extremadamente. Pero ya es en el cognitivismo en el cual esta concepción, el fin educativo cambia. Porque decían, tenemos 100 personas iguales, pero ninguna es igual a la otra por el grado o el nivel de intelectualidad que demuestra cada uno. Entonces el ser humano se da cuenta que hay que potenciar las capacidades intelectuales. Había que desarrollar la inteligencia del ser humano. Por lo tanto, el fin educativo cobra otro nivel u otro fin. El fin era llevar a esta gente a que ellos puedan procesar la inteligencia de una manera diferente. Tenemos algunos expositores acá como Piaget, Ausubel. Piaget es el que plantea que la inteligencia se desarrolla en etapas, y Ausubel nos dice que el conocimiento previo es tan importante como el conocimiento nuevo, pero lo más importante es la interacción entre ambos.
para que se genere un aprendizaje significativo. Ahora, en el medio de estas dos formas de pensar acerca de la educación está el romanticismo, o está el romántico natural. Esta era una propuesta era una propuesta por personas que habían ido a la guerra. Gente que hasta ese momento les habían dicho que tenían que vestir de una forma, tenían que cumplir ciertas normativas y todo iba a estar bien. Sin embargo, llega la guerra, el tiempo de la guerra, y es esta gente la que va a la guerra y ve morir a sus compañeros en cuestión de minutos, en cuestión de segundos. El gran valor que se da en este tiempo es a la vida. La vida era el bien último. Por lo tanto, el fin o la meta educativa de este tiempo o de este paradigma, de esta forma de pensar la educación, era la máxima autenticidad y la libertad individual. Esto era lo más importante. Pero esta concepción caló tan profundamente que en las formas de evaluación se planteaba que el ser humano no necesitaba ser evaluado. ¿Por qué? Porque él tenía que desarrollarse de manera natural, de manera espontánea, y él tenía que ser libre, libre como una planta. Hemos visto la tradicional, hemos visto el sistema de pensamiento conductista, hemos visto también el romántico natural, hemos visto el cognitivo, y ahora nos toca ver el paradigma cognitivo social. Uno de sus representantes es Vygotsky, y es Vygotsky quien enfatiza el lenguaje. Se plantea que el ser humano es importante que sea inteligente, que desarrollar su inteligencia. Pero los teóricos de este tiempo sostienen en que no de nada sirve desarrollar hombres intelectuales que no tengan un efecto en la sociedad, que no tengan un efecto, un impacto directo en el colectivo. Entonces, el fin educativo de este paradigma, de esta forma de pensar la educación, es el desarrollo individual, pero también el desarrollo colectivo pleno, o podemos decir el desarrollo individual dentro de una sociedad. El lenguaje cobra una importancia muy importante porque aparece como el mediador entre lo interno, donde está la inteligencia, y lo externo, donde está la sociedad. Miren hasta este momento cómo los fines educativos van cambiando a lo largo de la historia, gracias a la ciencia, gracias a los avances de la ciencia. Pero algo importante que tenemos que mencionar acá es que estos fines educativos tenían un impacto directo en el currículo, tenían un impacto directo en la relación entre el profesor y el estudiante. Es así que en la forma de pensar desde el cognitivismo, el profesor asume el rol de facilitador. ¿Por qué un facilitador? Porque él tenía que dar o tenía que crear los espacios para que los estudiantes accedan a niveles intelectuales superiores. Su función era la de facilitar espacios y actividades para que la gente pueda tener el acceso a niveles intelectuales superiores. El rol, ya habíamos visto que el rol dentro del conductismo era ser un intermediario, un ejecutor de la programación, pero el rol dentro del romanticismo es un rol de maestro auxiliar, porque lo más importante en el romanticismo es el estudiante. Por lo tanto, el profesor solo iba a ayudar al desarrollo natural de los seres humanos. Muy bien, vamos a pasar a un segundo momento en el cual voy a mostrarles las nuevas tendencias en las formas de pensamiento de la educación. Tenemos este segundo grupo con 3 categorías o 3 grupos diferentes. Tenemos el sistema competencial o una nueva forma de pensar que es la educación por competencias. Tenemos el conectivismo, que es una propuesta norteamericana, y tenemos la educación por principios. La meta final de la educación por competencias ya no es la inteligencia, ya no es desarrollar al individuo y al colectivo pleno. La meta final de la educación por competencias es resolver problemas del contexto externo desde la formación. Resolver problemas para la sociedad desde el espacio educativo. Y bueno, tenemos
varios representantes dentro de este tipo de educación. Está Tobón, es uno de los más conocidos. Y ya por los años 2012, 2014, se va desarrollando el conectivismo, partiendo de Siemens, pero también hay otros representantes también. Y ellos proponen que la meta final de la educación es desarrollar soluciones globales basados en conexiones. Estas conexiones son conexiones globales. Por ejemplo, en una de estas clases, bajo esta forma de pensamiento educativo, un profesor en Bolivia podría invitar a un profesor en Brasil, un profesor en Estados Unidos, y de manera conjunta, profesores y estudiantes podrían estar resolviendo problemas de la ciudad de Santa Cruz. Lo mismo podría hacer el profesor de Brasil, invitar a estos dos profesores, y ellos podrían estar resolviendo un problema social dentro del espacio brasilero. Esta es la nueva forma de pensar la educación, desarrollar conexiones a nivel mundial gracias a las conexiones que tenemos por Internet. Otro planteamiento que está llegando también ahora a Bolivia, que ya se implementó en los Estados Unidos, hace más de 20 años se implementa en el Brasil, es la educación por principios. El fin último es alcanzar la más plena expresión de su valor en Cristo en base a una cosmovisión bíblica cristiana. La educación por principios tiene como fin formar eruditos bíblicos, pero también eruditos académicos, para un liderazgo y para un servicio. Obviamente, lo volvemos a decir, estos fines educativos o estas metas educativas tienen un impacto directo en el contenido curricular, en la relación entre el maestro y el estudiante y en la metodología de abordaje educativo. Bueno, mis queridos amigos, hemos querido compartir con ustedes un poco de lo que vamos a ver en el curso de Filosofía de la Educación y en esta primera sesión, Pensamiento Educativo. Queremos invitarte a que te unas al curso. En el curso vamos a desglosar parámetro por parámetro las metas, el concepto de desarrollo dentro de cada pensamiento educativo que se ha ido desarrollando a lo largo de la historia, la concepción del currículum, el contenido curricular, la relación entre el maestro y el estudiante y los sistemas de evaluación. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente video.